esta ocasión vamos a realizar un desarrollo pequeño con respecto a la generación de PDFs desde el MVC de .NET. Existen muchas opciones, digamos que una de las más personalizables es iTest-Sharp y es libre. Pues también vamos a encontrar software privativo como el Crystal Reports, que es muy poderoso, es muy potente, lo he utilizado en la industria. Es súper bueno, es demasiado dinámico en cuanto a los reportes. O sea, acá podemos ver un ejemplo y tiene muchísimas plantillas, pero pues es de parte privativa, se tendría que comprar una licencia, ¿sí? Muy bien, por acá ven ustedes el precio: 495, 869 dólares, por acá 8.744 dólares. Bueno, digamos que es uno de los más potentes, pero digamos tiene ese limitante de que es bastante costoso. También encontramos lo que es el Report Viewer, que este es de Microsoft, justamente. Podemos verlo por acá, vemos cómo se puede trabajar. Este pues viene desde hace rato, entonces habrá mucha configuración que se hace allí, como para que ustedes lo tengan en cuenta. También esta rotativa PDF que nos permite crear un PDF a partir de una vista. Pues tendríamos nuestro proyecto, nuestras vistas, fíjense la vista acá, y luego al hacer el proceso con rotativa podemos imprimir, y lo que se va a generar es a ver, por acá debe estar el ejemplo. A ver qué se hizo, lo pasé. Bueno, es esto acá. Ahí se puede ver entonces acá convertido a imagen. Ahí estaría. Y se puede convertir a PDF como tal allí. Muy bien, pues esta como que es otra opción. El día de hoy pues les voy a mostrar cómo funciona iTest-Sharp para algo sencillo. Podría ser, nosotros acá en los controladores ya tenemos, no sé, a ver, con marca por ejemplo, pues podría ser con cualquiera. Ya tenemos un listado de marcas en nuestro proyecto, entonces pues sería interesante decirle ahí, imprimir el reporte o generar el reporte. Vamos a correr este proyecto, y en la vista de marca del listado, en el index, podemos agregarle además de un nuevo registro como un botón allí, podemos generarle otro botón que sea imprimir reporte, y vamos a enviarlo a la acción de print, y ya está acá. La clase puede ser un warning para que se me diferencie. Muy bien, acá puedo ir entonces a marcas, y ya tendría acá este botón que es imprimir reporte. Si yo le doy clic, no me va a mostrar nada porque esa opción de print no existe, entonces la tendremos que crear, pero ya vemos hacia dónde vamos. ¿Sí? Imprimir reporte sería traer todos los registros y convertirlos en un PDF con todo el listado, sin paginar ni nada. Muy bien, vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer. Podemos ir al website del proyecto, que es itextpdf.com. Acá vamos a ver si está la opción de español, para que
veamos de mejor manera la documentación para que ustedes acá lo vean. Tenemos un ebook, un manual, para que puedan profundizar más en esto. Bueno, hay muchas cosillas acá. Tenemos hasta bueno, acá digamos lo open source. Tenemos acá PDF, HTML, cómo convertir HTML a PDF, por ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos varias cositas por acá. Sin embargo, pues yo les voy a mostrar acá cómo instalarlo dentro de nuestro proyecto. Voy entonces a copiar acá esta instrucción de instalación de un paquete Nugget, y dentro de mi proyecto yo voy a venir acá a herramientas, administrador de paquetes Nugget, y en la consola específicamente voy a elegir el proyecto. Acá el proyecto es el de interfaz gráfica, donde voy a trabajar con esto. Pego todo y lo instalo. Al instalarlo, ya tendré disponible acá el paquete iTest Sharp. Digamos que en algunas ocasiones, y se los digo por experiencia propia, cuando voy a desplegar esto en producción, he tenido que ir al proyecto directamente y compilarlo, modificarlo y compilarlo para que me dé la opción de trabajar en producción. Pero pues eso puede ser pues más adelante, que ustedes tengan inconvenientes o algo, se contactan conmigo si es del caso, o posiblemente nuevas versiones ya saquen a esto sin ningún inconveniente. Muy bien, de momento pues acá podríamos trabajar con esto. Vamos a ver entonces por acá. Bueno, ustedes podrán verlo por acá. Este cake también pues podemos tenerlo, al CLI. Bueno, pueden ser varias cositas, pero yo lo instalo a través del administrador de paquetes. A ver, dependencias. Bueno, por acá hay algo de información. Hay un hilo en Stack Overflow acerca de iText, ¿sí? Acá está todo las posibles preguntas. Pueden como documentar también mucha cosa por acá. Vale, vamos a ver acá la documentación oficial, ¿sí? Acá también pues hay una versión de pago, pero pues lo podemos utilizar de manera libre en la academia. Ok, agree. A ver, esta, no, esta es la cotización. Un momento. Vamos a mirar por acá. Acá está toda esta información, pues cómo generar un PDF desde HTML, cómo convertir PDFs a imágenes, cómo dividir un PDF en varias partes, cómo unir varios, cómo rotar, cómo eliminar, cómo agregar algo de seguridad. Muy bien. Vamos a ver por acá. No tienen acá algo de código específico para iniciar. A ver. Vamos a mirar acá el iText Sharp en la versión 7. Ok, eso es lo que estaba buscando. Algo sencillo. Vamos a trabajar acá con C Sharp.
Se puede trabajar también con Java, ¿sí? Vamos a trabajar acá con C#. Sí, acá nos damos cuenta la diferencia, pues en Java es import, en C# es el using. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Con un texto, es decir, con esto, y ya luego nos encargaremos de lo que sigue, ¿sí? Para convertir nuestro listado. Vamos entonces acá simplemente a nuestro marca controller y generaremos de entrada un action result, un public action result que se llama print. Y este print de momento no va a tener nada más que esto, ¿sí? PDF document, control punto, using native sharp. Esto sería el document, control punto, itext sharp. Muy bien, vamos a mirar por acá a ver qué. Bueno, aunque este está pensado para una aplicación de escritorio. Vamos a mirarlo por acá. Punto. No. Ok. Al parecer la última versión no es esta. No tiene un constructor que tome un único documento. Vale, vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a tomar ese documento y este que nos tomaría el tamaño del vamos a dejarlo acá así, de esta manera. Y digamos que esto como tal podríamos mejorarlo, ¿sí? Podríamos mejorarlo. Vamos a sacar el listado de información de una vez, como para no darle tanta vuelta. Nosotros desde acá, file content result sería la manera de devolver esto, no un action result, sino el resultado del contenido de un archivo, y podemos imprimirlo o descargarlo. Bueno, ya lo podremos ver. Digamos que esta parte de creación del documento podemos dejarle esa responsabilidad a otro archivo, y acá pues he traído un pequeño código, pues una variable archivo creado, y vamos a generar acá varias cositas. Esto ya ahora les puedo explicar qué es cada una de estas cosas, pero en sí, pues si nosotros vamos a crear un documento, podemos dejarle esa responsabilidad por acá a otro archivo. Voy a tener el proyecto y agregamos una clase, que esto sería como un archivos PDF. Muy bien. O mejor, fábrica archivos PDF. Muy bien, por acá podríamos entonces de una manera decirle, bueno, tenemos un método público que tendremos un booleano, si lo generó o no lo generó, crear listado de marcas en PDF. Muy bien, y ya vamos viendo ahora algunas cosas. Esto como tal, pues podemos tener acá el documento PDF, ¿sí? Vamos a ver por acá, vamos
tenemos el PDF Writer, que sería como el que me va a permitir a mí escribir, que sería igual a un new PDF Writer. Acá voy a pasarle ese, llamamos este como un documento, que ese documento va a tener un tamaño esto sería page size, creo, ¿sí? Punto, y acá tenemos las diferentes versiones de tamaño que puede tener una hoja. Pues acá vamos a decirle que sea la A4, que es el tamaño carta normal que nosotros conocemos, ¿sí? Aunque bueno, no me permite acá crearlo. A ver si es el simple document, control punto. Ahora sí, es document solamente. Este PDF Writer pues me va a recibir el doc que acabamos de generar. ¿Cómo será? A ver si recuerdo esto. No. PDF Writer. Acá sería entonces .get instance, get instance. A ver si esto no me lo permite acá, control punto. Esto PDF Writer punto get instance. ¿Qué le hace falta a esto? Acá, no se lo mío. PDF Writer.getInstance, y acá le va a pasar el documento, y además le decimos que sería un new file stream que viene dado por una ruta de un PDF que le vamos a pasar. Esto podríamos pasarlo acá, dice un string PDF path, y acá el file mode sería la creación. Entonces estamos creando un archivo, un documento de tamaño carta, y el file stream estaría dado por la lectura de una ruta específica en modo creación. Acá nosotros podemos tener otros modos, agregar, crear uno nuevo, abrir o crear, truncate, pero entonces en este caso solamente vamos a crear. Muy bien, digamos que esto nosotros podemos hacer un try y un catch, simplemente el try, para que al final todo funcione, y el catch por si de pronto algo no funciona. Acá vamos a retornar falso, y por acá retornamos un true. Esto como para que vayamos borrando errores que nos surgen por acá. Bueno, digamos que podemos nosotros agregar texto, ¿sí? Line sería como listado de marcas, o si deseamos pues lo podemos tomar desde acá como título, y podemos tenerlo acá como para tener un poco más más dinámico. A este doc que hemos generado en la parte superior le puedo agregar un nuevo párrafo con esa línea, y esta línea pues seguramente le podré pasar una serie de características, ¿sí? Mire la fuente, qué fuente quiero, muy bien, vale. Entonces eso lo puedo alinear si es del caso, como un estilo. Yo le puedo crear un estilo a esto, pero bueno, vamos a hacer algo básico ahora. Luego podré cerrar el documento, y podré decirle también al writer.close, porque ahora vamos a empezar a escribir. Muy bien. Ahora, después de agregarle, digamos, la línea inicial, yo podré crear una tabla,
esto es un pdf ptable, que sería la tabla, que sería igual a una new pdf ptable, que esto me recibe como la cantidad de columnas que puede tener, ¿sí? Número de columnas, o los anchos relativos de las diferentes columnas. En este caso yo voy a tener el ID y el nombre de la marca. Pues entonces le voy a decir que tiene 2 columnas únicamente. Eso es lo que nosotros bueno, no tengo iniciado el proyecto, pero en el index de la marca vemos que tiene 2 columnas. Bueno, en realidad tiene solamente una columna, pero nosotros vamos a mostrar el ID y y el nombre. Muy bien. Ya con la tabla creada nosotros podemos crear celdas, ¿sí? Celdas, pero eso dependerá del listado de datos. Pues entonces acá, además de esto, le voy a recibir un enumerable de tipo marca modelo GUI, creo que lo llamamos. No, ¿cómo se llama acá? Nuestros modelos, parámetros, modelo marca GUI, modelo marca GUI, control punto, ahí está, y esto sería lista datos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Tenemos una tabla, esa tabla la vamos a llenar. Para llenarla entonces pues podremos hacer un for each, que esto sería registro, para cada registro que está en lista datos haga algo por acá. Ese algo será entonces crear un pdf cell, ¿sí? Eso sería una celda, y va a crear celdas y las va a acomodar acá de acuerdo al número de columnas que le hubiésemos definido. Este sería la celda que va a ser igual a una new pdf cell, y tenemos una serie de constructores acá. Podemos pasarle una imagen, una celda ya construida, una tabla, una frase, bueno, imagen y un booleano para saber si se acomoda o no al contenido, o una tabla a la cual se le agrega la celda directamente, ¿sí? Muy bien. A esa celda entonces le podemos agregar, o le podemos definir varias características, como el border, ¿sí? El border, si es del caso. Le podemos agregar acá un elemento, ¿sí? Un elemento específico. Pues hay varias cositas allí, pero pues específicamente acá le podremos decir entonces no sé, el border va a ser igual bueno, o simplemente hagámosla así, sencilla. Yo a la tabla, tal vez acá, tabla punto chunks complete default cell. Bueno, por acá creo que hay algo de propiedades que le puedo definir, pero vale. Acá en la celda vamos a definirle el contenido, ¿sí? Yo le puedo definir entonces una imagen, pues que ya la pude haber leído, una celda como tal ya previamente creada. Acá le voy a decir que por favor me genere celda punto, le voy a decir add, me agrego un elemento, y acá a ver,
Esto sería un momento. Mi PDF cell con new paragraph. Vamos a ver. PDF paragraph. Sería paragraph. Para poderle agregar un texto, ¿sí? Ya le puedo crear una new phrase, una nueva frase, y en este caso pues le podré definir ya el registro punto id, ¿sí? Acá sería. Tendría que hacer todo esto y pues le podría definir propiedades a la celda, ¿sí? Celda.width. Entonces podríamos decirle que fuese doc.width .get esto hay una propiedad para tener el ancho, page size .4.width, ¿sí? Esto dividido 2, por ejemplo, yo quiero que el ID sea simplemente la mitad de esto, y yo le puedo, si es del caso, restar el doc.left, que sería la margen izquierda, para que no me la tome en cuenta, ¿sí? Bueno, podríamos hacer varias cosillas acá. Sería el margen izquierda punto right margin, es decir, las dos márgenes al lado y lado. Esto lo tendría que restar del tamaño total del tamaño de página que estoy manejando, y esto dividirlo entre 2, y ahí sí. Esto pues podríamos ya podremos empezar a automatizar un poquito esto y decirle, mire, float ancho columna será igual a esto, ¿sí? Y acá entonces sería ancho columna, y esta a la tabla .add cell, y le pasaría esa celda que tenemos acá. Muy bien. Luego pues podríamos repetir este proceso, porque por cada iteración necesitamos dos celdas. Acá. Esto ya sería con el nombre, y el ancho sería igual la celda. Muy bien, y ya con esto pues generaría la tabla, y posteriormente le diría hey, doc.add doc, simplemente el add, le voy a agregar la tabla, ¿sí? Le voy a agregar la tabla a ese documento después de haberle agregado la línea del título, ¿sí? A ese documento yo le puedo definir también, ahora que recuerdo, el autor. Entonces le voy a decir, mire, el nombre de la persona que lo creó fue Pepito Pérez. También puedo definir el doc.add creation date, y esto sería datetime.now, por ejemplo. A ver qué me recibe acá. A ver. Bueno, él solito la crea. Doc.header, keywords, language. Esto pues acá le podríamos decir, bueno, esto sería español, ¿sí? Estas son propiedades que ya le quedan al documento como tal.
Muy bien. Y ahora y ya pues lo único que queda allí es que se me cierra el archivo y el writer se me cierra también. A medida que yo le voy haciendo algo al documento, el writer se va encargando de escribirlo. Cuando cierro el archivo, él detecta que se ha finalizado y lo guarda en una ruta específica que le hemos dado. Muy bien, entonces si nos vamos ya al marca controller, vamos a definir por acá una variable de booleana que se llame archivo creado. Esto va a ser igual entonces a crear lista de documento marcas en PDF, que esto sería entonces si es necesario puedo tener por acá una instancia de la fábrica de archivos PDF que sería igual a un new fábrica archivos PDF y le diría vaya a la fábrica punto crear archivos de marca y acá le pasaré pues la ruta específica. Esa ruta específica donde se me va a guardar, pues eso ya lo podemos tener nosotros por acá. String ruta, vamos a decirle por ejemplo el server.map.path y le paso la ruta, por ejemplo puede ser entonces desde la raíz. Vamos a tener por acá no archivos cargados, sino no sé, reports puede ser. Voy a agregar una nueva carpeta que se llame PDF reports y acá podemos agregar una nueva carpeta que sea marcas y acá entonces podré decirle PDF reports / marcas y con esto ya tengo como tal esa ruta hasta allí. Digamos que bueno, podemos decirle el nombre del archivo, string nombre archivo va a ser igual a puede ser por acá marcas y le paso no sé, una combinación de fechas. String fecha creación va a ser igual entonces al datetime punto, bueno, esto podría ser entonces un hoy. Esto se va datetime, esto se va creciendo. Hoy va a ser igual a datetime.now. Muy bien, entonces le diré, mire, por favor, un string.format y esto pues ya lo habíamos visto. Le puedo decir acá en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y esto depende pues de la cantidad de datos que le quiera poner allí, en la posición 3 y esto pues le diré en la posición 1 va a ir hoy punto día. En la posición 1 va a ir hoy punto hora. En la posición 2 va a ir hoy punto minutos y en la posición final va a ir hoy punto milisegundos. Eso posiblemente no se vuelva a repetir. Si quiero pues agregarle de pronto el año, lo puedo hacer, pero bueno, acá sería fecha creación o simplemente para que esto sea más elegante le puedo decir, mire, por favor utilice el string.concat y ya lo tengo. Y a esto pues al final le voy a decir más el nombre archivo. Muy bien, esta sería la ruta y esa ruta sería la que le enviaría acá. Además tengo que enviarle el título, entonces podría ser listado de marcas o podré tenerlo en el webconfig, bueno, como desee. Y también necesitaré el listado de datos, pero el listado de datos ya lo traigo yo desde otra parte, ¿sí?
o desde este controlador. Yo tendré por acá entonces una enumerable de tipo marca modelo o modelo. Profe, una Sí. preguntita es el numerator, sino que yo estuve leyéndolo y dice que también se utiliza para interfaces, ¿no es cierto? Para interfaces, interfaz como tal o interfaz gráfica. Sí, o sea, una interfaz, dice como tal, una clase interfaz. Pero Eh, también lo que hace ese coso es, por ejemplo, que referenciarlo y sacar una lista de la colección. Mire, es que enumerable es una interface, es una Ajá, interfaz, justamente. ¿cierto? De un tipo de dato específico, ¿sí? Que implementa enumerable. Y por allá internamente enumerable es otra interfase que es, digamos, una lista muy genérica para trabajar con enumerators. Y estos enumerators permiten trabajar con mayor rapidez en cuanto a las iteraciones en comparación con las listas tradicionales. ¿Sí? Es eso nomás. Yo de igual forma acá le podría decir una eList. Por ejemplo, una eList es una enumerable también. O sea, son de la misma familia. ¿Sí? Pero pues el enumerable está en la posición superior. Muy bien, acá entonces lista datos tendría que va a ser igual no sé si acá está negocio, lógica negocio, punto, no, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, lógica. Entonces lo cambio a lógica, porque no me la detecta. Lógica, perdón, esto es lista de datos, igual a lógica, punto. Esto sería listar registros. Yo necesito listar a todos los registros. Fíjense que yo acá tengo un inconveniente, porque este listar registros siempre me va a traer algo pensando en la paginación, ¿cierto? Entonces yo podría implementar otro lista registros, copio este, otro lista registros reporte, sin nada de esto, o sea, que me los traiga todos completamente. Eso lo puedo hacer, y acá iría por esto. Y en la capa de datos también podría hacer esto, lista registros reporte, sin nada de esto. Y lo único que tendría que hacer, bueno, acá ya no nada descartados, simplemente lista datos, sin filtro alguno, es decir, sin ninguna condición. Total registros no, esto no, y simplemente la lista que tengo es esta, lista registros reporte, y acá iría lista registros reporte, y es lo que voy a retornar. Entonces utilizo la lista registros reporte, muy bien, desde el controlador. Acá. Y ya está. De esa manera bueno, tendría que hacer el mapper, el mapeador marca GUI. Vamos a generar un mapeador por acá, y pues lo que tendría que hacer es decirle a ese mapeador punto mapear tipo 1, tipo 2, venimos subiendo y simplemente acá le paso esto y ya está. Ya tendría entonces esa lista de datos, que sería lo que me haría falta pasarle acá, lista datos. Ahí ya terminamos esto, y de esta manera pues ya está creándose el archivo allí, pues en teoría, ¿cierto? Ahora probamos. Si el archivo fue creado, es porque me retorna un true. Vamos a tener un file stream, que sería un new file stream, que sería apuntando a la ruta del archivo. Esto sería la ruta. File mode, open, file access read,
file stream result, que sería el file stream que leemos, sería de aplicación PDF, y retornamos ese file stream result. Si no, bueno, por acá es un método que yo tenía y lo voy a traer para incrustarlo acá. Bueno, mejor, pues esto era simplemente mostrar un error en un archivo PDF también, pero no, acá podemos simplemente lanzar throw la excepción que nos genere, y esta excepción va a ser la que tengamos acá en el catch, exception E. Esto pues lo podremos, perdón, esto no es acá, este es en el catch. Esto sería, acá no tenemos catch, throw new http a ver, not found result, creo que es este. A ver. Listo, esto sería como poner un string por acá y ya está, pero esto no se me puede convertir en, bueno, acá el content result no sería un content sino un string result. A ver, y si lo dejamos así solamente, error leyendo el archivo, lo podemos dejar así. Vale, ok, vamos a probar a ver cómo nos va con este tema. Iniciamos el proyecto. Vamos a decir acá en marcas, imprimir reporte, y ya entra acá. Vamos a hacerle un seguimiento acá, simplemente a esto. Vamos a ver la ruta específica que nos da toda la ruta hasta PDF reports, marcas. Bueno, acá tenemos un problema, por ejemplo, marcas me quedó pegado el nombre del archivo. Esto lo voy a detener acá, sería marcas slash, corremos nuevamente. Este seguimiento es muy bueno por este tipo de cosas, uno va enterándose de qué ocurre en el código. Ahora sí, la ruta, así, la carpeta marcas y el nombre marcas. Hoy estamos a 9, son las 8:19 con 135 milisegundos. Por eso es como muy complicado que se nos vuelva a repetir esto. La lista de datos, pues lo traemos, y en este caso seguramente tenemos los 5 resultados que vimos ahora en la interfaz gráfica. Vamos ahora allá a la creación del archivo. Hacemos la instancia, acá hubo un problema. Vamos a ver, listo. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a decirle nuevamente imprimir. Acá sería un F9, F5, F11, y el problema está en la agregación de esta línea. A ver, yo necesito pues saber cuál es la excepción acá. La voy a declarar. A ver si de pronto se necesita un new phrase, y acá le pasamos como tal el título. Estamos acá dándole mucha vuelta a esto, en realidad no es la línea, sería el título. Vamos a correr. Eso pasa por traer código de la documentación oficial, que son muy detallados en ese tipo de cosas. Vamos a decirle acá imprimir. F11, F10, vamos a mirar acá, el título llega,
Vamos a ver qué excepción. El documento no está abierto aún. Usted solamente puede agregar información de metadata. Claro, pues acá nos hizo falta algo súper importante. Antes de empezar a agregarle cosas al archivo, al documento, necesito abrirlo. Claro está. Vamos ahora acá a marcas, imprimir reporte, F11, F10. Ahora sí, abrimos el documento, agregamos ya el documento por acá. Fíjense, dice, bueno, tiene unas márgenes, el tamaño de la página pues está dado por el A4, ¿sí? Muy bien, ahí está. Si revisamos nuevamente el documento, ya vamos a tener por acá de pronto algo de información del autor, de varias cosillas. Muy bien, eso de igual forma lo podemos visualizar ahora cuando nos genere el archivo como tal. Genero una tabla de 2 columnas y empiezo a procesar el listado de archivos. A ver qué pasó. El ancho no puede ser puesto en donde ok, vale, entonces podrá ser acá. Vamos a dejarlo entonces acá simplemente sin ancho, a ver si es por eso que nos está molestando un poco. Y lo revisamos. A ver, marcas, imprimir reporte, F11, ya tenemos esto por acá, todo esto creado. Vamos a iterar, crea la celda, la agrega, crea la celda, la agrega para cada uno de los registros. Este es el tercero, el cuarto y el quinto registro. Ahí ya termina, agrega la tabla al documento, cierra el documento, se cierra el writer y retorna true. Pero como me doy cuenta, pues voy a ir acá a abrir esto en el archivo. Listo, ya había creado varios. El último que creó fue este. A este le voy a poner la extensión .pdf, eso nos hizo falta ahora en el código. Lo abro y efectivamente listado de marcas, pues me haría falta acá no sé por qué no me puso acá los IDs, ya miramos ahora, pero ya estamos viendo cómo crear un pequeño PDF con el listado de información que viene de la base de datos. Esto sobra porque no estuvo bien creado. Acá ya return true y no se puede encontrar el archivo run reports, efectivamente porque le cambié la extensión. Vamos entonces acá a decirle, mire, en este marca controller necesito este nombre del archivo, concatenarle además el .pdf, ¿sí? Vamos a correr nuevamente el proyecto. Ya con esto yo creo que vamos finalizando. Acá ya deberíamos tener algo funcional. F9, F5, yo voy a continuar acá y miren que él automáticamente lo abre, ¿sí? Lo abre. Imprimir reporte, ahí está, ¿sí? Muy bien, listado marcas. Nosotros ahí podríamos pues mejorar este tipo de cosas. Ya en la fábrica, acá en la creación, al agregar el título, para que no se me quede sobrepuesto, pues le podré decir, hey, doc.add, si es el caso, new paragraph, y le paso algo vacío, ¿sí? Eso me va a dar ahí de pronto algo mejor. Acá le puedo también asignar algunas propiedades. Bueno, acá se puede revisar el tema de los chunk. Acá en el paragraph, los chunks son los que me permiten a mí definirle las propiedades específicamente. Pues eso ya se puede profundizar, pero ustedes pues digamos que lo pueden hacer. El autor, por ejemplo, acá si lo vemos,
Vamos a darle las propiedades a este archivo. Detalles, a ver, el nombre, tipo, propietario, versiones anteriores, a ver, seguridad, general. Bueno, debería aparecer por acá todo este tema de las propiedades, pero bueno, acá está. A ver, entonces si lo corremos, a este también pues le podemos asignar colores, imágenes, pero pues de manera muy manual. Imprimir reporte y mirenlo, acá está. No me quiso agregar este tema acá. Un segundo. A ver, new phrase. Sí, de esta manera, así. Marcas. Bueno, acá tendríamos como darle listado. Nosotros podemos aplicarle márgenes y todo esto. Como les había hablado ahora, yo tenía esta creación por acá de una tabla donde antes que nada programo muchos los tipos de fuente. Entonces pues a través de las fuentes de Itos Sharp digo qué fuente es, el tamaño, el estilo, si es negrilla, si es normal, el color, ¿sí? Yo preparo mucho eso. También el background, ¿sí? Bueno, y empiezo a iterar muchísima información acá. Yo organizo mucho esto en tablas, pues los reportes van mucho en tablas. Preparo, por ejemplo, la celda del encabezado. Entonces la celda del encabezado es esta de acá. Tiene un ancho del borde, tiene, si se me expanden, varias columnas. Bueno, esta se genera con esta tabla encabezado, con una tabla que ya está previamente construida. O sea, yo voy paso a paso, eso pues como por mostrarles un ejemplo allí, pero pues esto sería una manera de generar un PDF y agregarle también información dinámica desde la base de datos. Muy bien, no sé si tienen dudas, preguntas con respecto a esto. Vale, entonces por acá puedo detener.